Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cosas que no supe, el programa en el que voy a estar compartiéndoles cosas que me preguntaron y no supe, pero que después de investigar ya sé. Yo soy Wenz, pueden encontrarme en Twitter como VVENZZ, eso es V de vaca, en Instagram como VVENZ y tengo un Patreon también donde estaré subiendo contenido adicional sobre este podcast y ese es VVENZ también. Se los repito para que no se les olvide, yo soy Wenz. Y yo soy Paquita. Ah, ¿y tú eres Paquita? Sí, yo te voy a acompañar en tu programa. Ok, Paquita, pues bienvenida, supongo. Y el programa de hoy, Paquita, vamos a estar hablando sobre cosas muy interesantes. Ay, sí, ¿cómo qué? Pues mira, vamos a estar hablando sobre los dioses griegos, dioses romanos. Vamos a estar hablando sobre los gladiadores, los césares. Vamos a hacer un viaje de historia. Vamos también a hablar un poquito sobre artes y sobre gramática. Así que seguro que les va a gustar mucho. Ay, a mí sí me dan ganas de aprender. Bueno, seguro que vas a aprender mucho aquí, Paquita. Muy bien, vamos a empezar hablando acerca de los dioses griegos y romanos. Los romanos estaban muy influenciados por la cultura griega, ¿tú sabías eso? Sí, sabía. ¿Y sabías que adoptaron a varios de sus dioses? Sí, también, como los planetas, ¿no? Ándale, exactamente. Por ejemplo, Zeus, si ubicas a Zeus. Sí, el de los truenos. Bueno, en realidad Zeus era el dios del universo y para los romanos era Júpiter. Ay, como el planeta, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Sabes quién más tenía un nombre de planeta para los romanos? Ares, el dios de la guerra. Ares era Marte. De hecho, se me hace muy interesante porque Marvin el marciano de los Looney Tunes tiene un casco romano, ¿te acuerdas? Y eso es porque es de Marte, que es el dios romano de la guerra. Tenemos también, por ejemplo, a Poseidón, el dios del mar. ¿Tú sabes quién es el dios romano del mar? No. Bueno, es Neptuno. Ay, también como el planeta, ¿verdad? Y podemos seguirnos. Tenemos a Artemisa, que era la diosa de la casa griega. La romana era Diana. Ay, como la glorieta. Sí, como la glorieta, seguramente por eso se llama así. O Hades, que era el dios griego del inframundo, era Plutón para los romanos. Y también tenemos, por ejemplo, a Cronos, que era el dios griego del tiempo, que para los romanos era Saturno. Dato curioso, por cierto, sobre Saturno. Paquita, ¿sabes cómo iniciaron los gladiadores? Sí, ¿cómo no? Sí, a ver, cuéntame. Bueno, pues los gladiadores eran peleadores que hacían, primero hacían pues en el siglo IV antes de Cristo, hacían como rituales, sus peleas eran rituales para honrar a Saturno. Pero después en el siglo III pues ya se volvió más para entretener a las personas. Oh, wow. Mira, tú sí sabes, ¿eh? ¿Y sabes qué tipo de personas se volvían gladiadores? Sí, eran esclavos o personas que se portaban mal, que se robaban cosas como criminales, que iban a matar, o prisioneros de guerra, o a veces también era gente que quería volverse famosa. Ándale, sí, muy cierto, sí. ¿Y sabes por qué se llamaban gladiadores? Sí, porque usaban una espada que se llamaba Gladius, sí, era una espada. Sí, justo, una espada. Muy bien, wow. Mira, parece que sabes más que yo, ¿eh? Un poquito. Muy bien. Bueno, pero los gladiadores no la pasaban muy bien. La realidad es que los tenían bajo condiciones muy feas, los tenían como en cuarteles donde los entrenaban y estaban bajo supervisión todo el tiempo, tenían reglas muy estrictas y castigos durísimos, así que muchos terminaban suicidándose o se amotinaban. Y de hecho había varias especialidades entre los gladiadores. Algunos combatían con armadura, otros con escudo y espada, otros con redes, con tridentes. Uy, yo creo que ha de haber sido muy feo ver esas peleas, ¿verdad? Sí, muy violentas. Pero ¿qué te parece si aprendemos más acerca de la antigua Roma? Vamos a hablar acerca de los Césares y del Imperio Romano. Y para eso tenemos como invitado a Don Roque. Don Roque, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Yo les voy a hablar sobre el Imperio Romano y los Césares. El primer César fue Cayo Octavio, que se conoció como César Augusto. Con él nació el Imperio Disculpe, Don Romano. Roque, disculpe. Bueno, yo investigué un poco, ¿verdad? Porque este es después de todo mi programa y tenía que informarme sobre esto. Y tenía entendido que realmente el primer César fue Cayo Julio César, ¿no? Bueno, Cayo Julio César fue el primer César de nombre, pero aunque él fue un dictador, no llegó a emperador. El primer César fue César Augusto. El Perdón, Don Roque, segundo comerciales. César fue... No se vayan, ya sí, volvemos. está bien.
Bienvenidos de vuelta a Cosas que no supe. Yo soy Wenz y estamos con... El segundo César fue Tiberio César. Don Roque. Él fue un gran militar. Oiga, don Roque. El tercer César. Don Roque. Escúcheme, don Roque. Sí. Acabo de hablar con la producción y me dijeron que quieren que vaya a una de nuestras cabinas para que grabe todo lo que usted nos quiere decir sobre los Césares. Muchas Y se va a gracias, reproducir de verdad, en un audio muchas especial. Gracias. ¿Cómo ve? ¿Sí? Sí, Muy me bien. parece Seguridad, bien. escóltenlo afuera, por favor. ¿Qué? Oigan, Con permiso, don Roque. No, esperen. Bueno, continúo esperen. comentándoles acerca de los Césares. De hecho, no tenemos tanto tiempo, así que voy a comentarles algunos detalles sobre las dinastías que hubo, pero si quieren escuchar toda la explicación, don Roque va a grabar, como ya escucharon, y en mi Patreon se va a colocar ese audio. Entonces, si ustedes se suscriben, van a poder tener acceso a ese contenido de nuestro queridísimo amigo don Roque. En fin. Les voy a contar un poquito más sobre la dinastía Julio-Claudia, que es sobre la que estaba hablando don Roque. El tercer César fue Cayo Julio César Augusto, mejor conocido como Calígula. Calígula, el que era travieso. Él estaba bien loco, ¿verdad? Sí, Paquita, no tienes ni idea. Después de que lo mataron, su tío, Tiberio Claudio Germánico, que se conoció como Claudio César, fue el que ocupó el trono. Y después de él, su hijo adoptivo Nerón. Nerón no era César por apellido, pero ya se les conocía a los emperadores como Césares, entonces también se le conoce como un César junto con el resto de emperadores que hubo en la antigua Roma. Por cierto, Paquita, ¿tienes idea de cuántos fueron? ¿4? No, Paquita, Nerón ya era el quinto. No, fueron muchos. Si no me equivoco, fueron 77. Y obviamente el tiempo no me va a dar para mencionar los 77, pero les voy a hablar sobre las dinastías que hubo sobre emperadores. Bueno, tengo que mencionar que después de que Nerón se suicidó, ocurrió el año de los 4 emperadores de Roma, porque hubo varios emperadores que no duraron ni un año. Y después comenzó la dinastía Flavia con Vespasiano. Seguramente has escuchado el nombre de Vespasiano o de Tito, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, y luego de la dinastía Flavia, que terminó con Domiciano, comenzó la dinastía Antonina con Nerva. Y los últimos 2 emperadores de esta dinastía fueron Marco Aurelio y Cómodo. ¿Qué? El gladiador. Sí, exactamente. Marco Aurelio y Cómodo fueron los emperadores en la película del Gladiador. ¡Qué bien te acuerdas! En fin, después hubo otro año de 5 emperadores, que fueron Pertinax, Didio Juliano, Pesenio Níger, Clodio Albino y Séptimo Severo, con quien comenzó la dinastía Severa. Dinastía que, por cierto, terminó con Alejandro Severo. Con el vuelo de la crisis, ¿verdad? Sí, Paquita, muy bien. Durante el siglo III hubo una crisis donde hubo anarquía militar, y esta empezó con Maximino el Tracio como emperador y terminó con Galieno, que de hecho fue cogobernante con Salonino. Después de eso llegaron los emperadores ilíricos con Claudio II el Gótico y terminó esto con Carino, que fue coemperador con Numeriano. Es interesante que a veces había 2 emperadores. En fin, después de esto empezó la tetrarquía, con Diocleciano como emperador y Maximiano como coemperador. Y esta tetrarquía finalizó con Maximino Daia. Y después de eso comenzó la dinastía constantiniana. Ay, yo tengo un amigo que se apellida Constantino. No me digas, yo también. De hecho, le mando un saludo si me está escuchando. Bueno, la dinastía constantiniana comenzó con Constantino II y terminó con Joviano. Después de esa vino la dinastía valentiniana con Valentiniano I y terminó con Magno Máximo, dando paso a la dinastía teodosiana con Teodosio I. Lo interesante es que durante esta dinastía el Imperio Romano se dividió en el Oriente y Occidente, y los emperadores, los Césares, se quedaron en el Occidente. Y la dinastía teodosiana terminó después de esto con Valentiniano III, por ahí del 455 después de Cristo. Y comenzaron los emperadores romanos de Occidente, que fueron Petronio Máximo, Avito, Mayoriano, Livio Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio, Julio Nepote, y finalmente Rómulo Augustulo. Él fue de hecho el último emperador romano de Occidente. ¿Tú sabes qué pasó con él, Paquita? Bueno, yo sé que en 476 el rey Élulo Odoacro lo delocó y sus tropas lo coronaron rey y ya. Sí, muy bien, tienes razón. Y 10 años después de esto, en 486, el Imperio Romano de Oriente, que se conoce más como el Imperio Bizantino, ya fue todo lo que quedó del antiguo Imperio Romano. Y en 1453, este imperio, el bizantino, cayó a manos de los turcos otomanos. De hecho, cuando cayó, Mehmed II se autoproclamó Kaiser-i Rum, es decir, emperador o César romano, por lo que él se convirtió en el último César. ¡Ey, qué curioso! Sí, ¿verdad? Pero bueno, con esto le damos fin al pequeño resumen que íbamos a hacer acerca de los Césares. No se pierdan la siguiente cápsula en la que seguiremos viendo información muy interesante acerca de cosas que no supe. Vamos a un corte No se comercial. vayan.
Bienvenidos de vuelta a Cosas que no supe, donde todos aprendemos, pero en especial yo. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, Paquita. ¿Qué pasó? ¿Tú conoces cuál es el origen de la palabra ok? Ok. No me acuerdo. Bueno, no te preocupes, ya nos diste mucha información, ahora me toca a mí. Tengo 3 teorías sobre cuál es el origen de la palabra ok. La primera nos remonta a 1837. Hubo un candidato demócrata que era Martin Van Buren en Estados Unidos y las personas que votaban por él se conocían como los Democrats OK Club, porque Martin Van Buren provenía de Old Kinderhook, que es un poblado de Nueva York. ¿Y por eso usaban OK? Sí, al parecer él quería que esas siglas del club quedaran como una forma de expresar que todo estaba bien o que estaban de acuerdo con lo que él decía. Entonces, esa es una de las teorías. Pero hay otra teoría, de hecho, que es más extendida. En esta teoría se dice que durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que duró de 1861 a 1865, OK inició como una abreviatura de que tras el combate todo había salido bien. Cuando las tropas volvían a los cuarteles sin que hubiera muerto nadie, ponían en una pizarra 0 killed, 0 muertos. Así que la gente podía leer el 0 como una O y con la K quedaba OK. Exacto. Ólales. Sí. Pero fíjate que hay una teoría más. El etimólogo Allen ¿Qué Walker es eso? Reed... ¿Etimólogo? Sí. Bueno, un etimólogo es una persona que investiga el origen de las palabras. OK. Bueno, pues este hombre estaba tratando de descubrir cuál era el origen del término OK. Y su investigación lo llevó al diario The Boston Morning Post del 23 de marzo de 1839. En ese diario a veces inventaban acrónimos que estaban mal escritos a propósito de forma ortográfica. Y ahí fue donde él encontró la expresión OK, junto con una aclaración en la que se ponía all correct. Ahora, all correct se escribe con A y con C, pero lo habían escrito mal. Lo pusieron con O y con K, y por eso pues se puso OK. ¿Pero qué significa all collect? Sí, tienes razón, perdón. Significa todo correcto en inglés. OK. 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 Ya, tranquila. Oye, mejor pasamos a otro tema. ¿Qué te parece? Bueno. Dime, Paquita, ¿tú sabes por qué inició la Primera Guerra Mundial? Sí, porque mataron al archiduque Francisco Fernando. Muy bien, sí. Justamente eso fue lo que, digamos, hizo que estallara ya en sí la guerra. Pero antes de eso hay una historia muy interesante. ¿Sí? A ver, cuéntame. Bueno, te platico. En 1914, Alemania, Francia y Reino Unido estaban colonizando y compitiendo por territorios en Asia y África. De hecho, el imperio alemán tenía mucha fuerza industrial y armada. Y por otro lado, los imperios austrohúngaro y otomano estaban sufriendo porque muchos de sus pueblos estaban independizando y algunos de ellos estaban recibiendo la ayuda de Rusia para hacerlo. Así que se formaron 2 bloques de alianzas, la Triple Entente, que básicamente está formada por Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sí me acuerdo yo de eso, lo vi en la escuela, pero eso no es el inicio de la guerra. Sí, tienes razón. De hecho, si quieres saber qué fue lo que hizo que detonara la guerra, sí fue, como tú dijiste, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero lo que hubo atrás de eso fue lo que realmente hizo que, se usara como excusa este asesinato para iniciar la guerra. No entiendo. Bueno, te explico. ¿Recuerdas que te dije que había algunos pueblos que se separaron o se independizaron del Imperio Austrohúngaro? Sí. Bueno, unos de ellos fueron Serbia y Montenegro, y como te dije hace un momento, Rusia se había comprometido a proteger a esos pueblos. Obviamente, esto no le hizo nada de gracia al Imperio Austrohúngaro, él quería recuperar sus pueblos, y resulta que la persona que mató al archiduque Francisco Fernando era un revolucionario serbio. Así que eso le dio la oportunidad al Imperio Austrohúngaro de decir, ¿saben qué? Pues vamos a recuperar Serbia y hacer justicia. Así que lo usaron como excusa. Sí, el asesinato lo usaron como excusa. Y bueno, pues obviamente que el Imperio Austrohúngaro le pidió ayuda a Alemania, que tenía mucha fuerza militar, y Alemania dijo va, y así inició la guerra. Después se fueron uniendo más países. Por cierto, ¿sabes cómo fue que terminó la guerra? Pues sí, Alemania se rindió en 1918 y firmó el Tratado de Versalles. Sí, Paquita, muy bien, me vuelves a sorprender. Así fue como se le dio fin a la guerra. Sin embargo, fíjate que es muy interesante que esto pasó en noviembre de 1918. Pero en marzo de 1918 por ahí apareció una enfermedad, la gripe española.
Y esta enfermedad se empezó a esparcir muchísimo, de hecho, se convirtió en una pandemia. ¿Como la de ahorita? Sí, como la de ahorita. Y bueno, podemos decir que esta gripe fue la que ayudó a que se detuviera esta guerra, la cual continuó en la Segunda Guerra Mundial. Así como nosotros vamos a continuar después de estos comerciales. Hola, bienvenidos de vuelta a Cosas que no supe. Ahora vamos a hablar sobre algo muy interesante, las mujeres aviadoras en la Segunda Guerra Mundial. Oye, no, pero las mujeres no podían combatir. Bueno, no podían, pero llegó un punto en la guerra en el que había una escasez de pilotos masculinos, es decir, había muchos aviones pero no había quien los pilotara. Así que Jacqueline Cochran y Nancy Harkness Love enviaron una carta para instar a la creación de una división de mujeres dentro de las fuerzas aéreas. Y el 5 de agosto de 1943 se creó el Servicio de Mujeres Piloto de la Fuerza Aérea. En inglés, las iniciales serían WASP. Por cierto, WASP en inglés significa avispa, así que fue un nombre bastante interesante el que usaron. Órale, ¿y cuántas mujeres fueron pilotos? Bueno, pues 1830 mujeres fueron aceptadas para hacer pruebas y 1074 lograron superarlas y así se convirtieron en miembros del WASP. Y de hecho las aceptaron de diferentes razas. Por ejemplo, había 2 mujeres de origen hispano que se llamaban Berneda Rodríguez y Frances Díaz, 2 de origen chino que eran Hazel Jing Lee y Maggie Ji, y una mujer mestiza que era de padre blanco y madre Lakota Oglala, que se llamaba Ola Mildred Rexroth. Esos son los nombres que pude investigar. ¡Oh, qué interesante! Sí, lamentablemente no se les dio el reconocimiento debido sino hasta mucho tiempo después. Ay, ¿por qué son tan feos? No sé, lo mismo me pregunto. Pero bueno, ahora quiero platicarte acerca de lo que te puedes encontrar en un buque de guerra, específicamente hablando sobre armamento. Ay, sí, yo quiero saber. Pues mira, en un buque de guerra como una fragata te vas a encontrar misiles. Hay misiles superficie-superficie y misiles superficie-aire. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, los misiles superficie-superficie se usan normalmente para atacar, mientras que los superficie-aire se usan para defenderse de los aviones, por ejemplo. También vas a encontrar cañones con munición de 127 milímetros y también ametralladoras que pueden tener munición de calibre de 25 milímetros o de 20 milímetros. Y también vas a encontrar torpedos, que son para defenderse de otros barcos y de submarinos. Claro que dependiendo de la embarcación vas a encontrar pues diferente variedad, pero normalmente eso es lo que vas a hallar. Eso yo no me lo sabía, está padre. Qué bueno que estás disfrutando la información, Paquita. Ahora mira, vamos a hablar un poquito más acerca del ejército y la marina. Hay rangos tanto en el ejército como en la marina, pero son más o menos equivalentes. Ah, sí, yo sé. Ah, sí. Sí. A ver, dime algunos. Bueno, por ejemplo, el soldado sería el marinero o el eclota. El cabo podría ser como el contramaestre. Luego está el sargento, que sería el jefe contramaestre. También estaría el alférez. Alférez, Paquita, alférez. Ajá, a ver, continúa. Sí, alférez es el mismo en los dos. Luego estaría el capitán del ejército, que sería el alférez de primera clase en la marina. El comandante del ejército sería como el teniente. El coronel del ejército sería como el comandante de la marina. Y el general de brigada del ejército, ese sí sería el capitán. Y el general de división del ejército sería el contraalmirante, que antes era Comodoro. ¿Comodoro? ¿Como el de las películas de los piratas del Caribe? Sí, estaba bien guapo. Ok, eso no tiene nada que ver, pero si tú lo dices. Bueno, y el teniente general del ejército es el vicealmirante, y el general del ejército es el almirante. Y el general del ejército, es que así se llama, general del ejército, es almirante de flota. Ok, entonces el primer general no se llama general del ejército, el segundo sí. Sí, exactamente. Wow, muy bien, pues mira, me dejaste sin nada más que decir. Y es que sí es más o menos así como dijo Paquita, que se pueden comparar los puestos del ejército con los puestos de la marina. Muy bien, muy buen trabajo, ¿sabes más cosas que yo? Yo creo, sí, pero tú también sabes cosas que yo no sé y aprendo. Todos estamos aprendiendo aquí, Paquita. Vamos a hablar un poquito sobre los partidos que hay en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuáles son? Sí, el republicano y el demócrata. Ah, muy bien. ¿Y sabes qué ideas apoyan? No, eso sí no sé.
Bueno, yo sé que a algunos les gustan las pistolas y otros no. Bueno, sí, te cuento rápido. El Partido Republicano apoya la igualdad económica, el derecho a portar armas, la idea de que el matrimonio solo debe ocurrir entre hombre y mujer y la idea de que, al ser un gobierno más pequeño, necesita menos impuestos para mantenerse. El Partido Demócrata apoya la igualdad de clases, la creación de leyes para controlar las armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y que los impuestos deberían de ser progresivos, es decir, que el que más tiene más paga. Ay, gracias por explicarme. Es un placer, Paquita. Y regresando de los comerciales, vamos a aprender más sobre drama y gramática. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Cosas que no supe. Ahora vamos a hablar acerca del drama. ¿Tú sabes lo que es el drama, Paquita? Sí, es un género literario. Sí, correcto. Es el conjunto de elementos lingüísticos que componen los personajes, los diálogos, las acotaciones de la acción y las descripciones del mundo en el que la acción transcurre. Ajá. ¿Y sabes cuáles son los 7 géneros dramáticos mayores? Sí, ellos me lo sé. Son tragedia, pieza, melodrama, tragicomedia, comedia, falsa y didáctico. Correcto, sí, muy bien. Por cierto, si ustedes quieren una explicación más detallada de cada uno de estos, pues pueden suscribirse a mi Patreon, donde les estaré dando información detallada sobre cada uno. Hablando un poquito todavía de lo que sería el drama y lo que esto implica, me gustaría preguntarte si sabes lo que es la tramoya. ¿La qué? La tramoya. ¿Qué es eso? Bueno, la tramoya es el conjunto de dispositivos que se usan en una obra o en un espectáculo para realizar cambios de decorado y efectos escénicos. Es como maquinaria. Así que un tramoyista está encargado de preparar el escenario, de montar los decorados y de quitarlos. Y también está encargado de que tanto los decorados como la utilería estén en buen estado. ¿Qué es utilería? La utilería son los objetos y enseres que se usan en un escenario. ¿Qué es enseres? Los enseres son muebles, utensilios, instrumentos, cosas así. Ok. Oye, pero eso no es la escenografía. Bueno, en realidad la escenografía es el conjunto de elementos visuales de una representación. La utilería, digamos que son los objetos, muebles, cosas. Y la escenografía compone eso y también el vestuario de los personajes, cómo los maquillan, la iluminación también. Así que es un poquito diferente. Sí, otra cosa que no supe. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sentido, emoción y sentimiento? Bueno, pues el sentido es como cuando tú sientes algo con el gusto, con el tacto, ¿no? Exacto, usas tus órganos para recibir estímulos. Sí, y la emoción es cuando te enojas o cuando te asustas. Sí, podríamos decir eso. Es una alteración de ánimo intensa y es pasajera. Y sí, viene acompañada de miedo, alegría, tristeza, dolor, ansiedad, cosillas así. Sí, y el sentimiento es lo que provoca la emoción hacia algo. Y el sentimiento sí dura, la emoción no dura. Wow, sí, muy bien. Mira, les voy a dar un ejemplo a quienes nos están escuchando por si no les ha quedado claro este punto. Si un niño se cae y se raspa la rodilla, primero experimenta la emoción de miedo o sorpresa, y cuando ya se da cuenta de lo que le pasó, entonces le surge el sentimiento de dolor y de tristeza. Y por eso llora. Ay, y yo lloro cuando me pego. Yo también, Paquita, pero no le digas a nadie. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte final de cosas que no supe, hablando un poquito sobre gramática. Investigué lo que son el fonema, el lexema y el gramema. ¿Tú sabes qué son? La verdad no. Ok, bueno, mira, un fonema es una unidad mínima de articulación. Su sonido puede ser vocálico o consonántico, es decir, cada letra es un fonema. Por ejemplo, la M suena M, la N suena N, la T suena T. Eso, muy bien. Y la R suena R. Sí, muy bien, así. El lexema es la unidad mínima de una palabra con significado, es decir, la parte de una palabra que nunca cambia. Por ejemplo, del libro, libr sería el lexema. O de amar, am sería el lexema, porque puedes cambiar amar por amor, amaré, amé. Ok, sí entiendo. Y el gramema es la parte de la palabra que se usa para expresar significados sintácticos, es decir, la parte que sí cambia. Pueden ser de número, de género o de tiempo verbal. Por ejemplo, en la palabra canciones, el gramema sería es. Sería un gramema de tiempo. Ok.
Y finalmente voy a hablar sobre las palabras homófonas y homógrafas que... Yo sé, yo me las sé. A ver, dime. Las homófonas suenan igual que otras palabras, pero tienen diferente significado, como ay de Abel y ay de me quemaste. Ok, como expresión, muy bien. ¿Y las homógrafas? Las homógrafas se escriben igual, pero tienen distinto significado, como la copa de un árbol o la copa para beber. Excelente, Paquita, muy bien. Pues sí, justamente esas son las palabras homófonas y homógrafas. Y con esto, mis amigos que nos están escuchando, hemos llegado al final de este primer programa de Cosas que no supe. ¿Aprendieron algo? Yo sí aprendí muchas cosas. Ay, me da gusto, Paquita. Yo también aprendí cosas contigo, ¿eh? Sí. Bueno, no nos queda más que despedirnos, darles las gracias por habernos acompañado. No se pierdan el próximo programa de Cosas que no supe. Yo soy Wenz. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como VVENZZ, en Instagram como VVENZ y en Patreon como VVENZ también. Cuídense mucho y hasta la próxima. Yo soy Paquita, no tengo redes, pero aquí voy a estar. Adiós.